Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a este foro, a esta reunión, a este compartir experiencias y reflexiones y, por qué no, emociones sobre en el aniversario, el segundo aniversario del asesinato de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, parte de todo el equipo del comercio que fuera secuestrado y luego ejecutado en Ecuador y en Colombia, respectivamente, en esta fecha. En realidad, no hay una fecha oficial, no existe, pero por las investigaciones, gracias al aporte de los propios periodistas, al trabajo de las familias, a su esfuerzo, a su lucha constante, se podría determinar que hoy ocurrió la ejecución y la muerte de nuestros compañeros, amigos, hijos, hermanos, familiares. Y estamos con Galo Ortega, padre de Javier. Estamos con Yadira Aguagayo, compañera de Paul Rivas y también colega periodista, quienes han llevado adelante esta lucha. Yo decía en la introducción al libro que también queremos presentar con ustedes, que se llama Historias Urgentes, nos faltan 3, que es editado por Fundamedios y coordinado y realizado por César Ricaurte y Desiree Yepes, que citaba en el prólogo a Hannah Arendt, la intelectual neoyorquina, y ella en su libro decía: hombres en tiempos de oscuridad, que incluso en los tiempos más oscuros tenemos derecho a esperar cierta iluminación, titilante y a menudo débil, que irradian algunos hombres y mujeres en sus vidas y en sus obras, bajo casi todas las circunstancias y que se extiende bajo el lapso que les fue dado en la tierra. Y esta ha sido como una primera pregunta que les quiero hacer. Una luz titilante, una luz que a veces ha buscado menguar. ¿Qué es lo que ha sostenido esta luz para ustedes en estos 2 años? Bienvenido, Galo, bienvenida, Yadira. Empecemos contigo, Galo. Muchas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, quisiera dar mi agradecimiento a Fundamedios, a la CIDH y a todas las personitas que nos han estado apoyando desde el principio de nuestra tragedia y hasta ahora nos siguen apoyando. Pues para mi punto de vista ha sido muy duro todos estos 2 años. Para mí no ha pasado un día y todo lo que el gobierno no ha hecho nos ha causado una indignación, una impotencia. Por duda de las personitas, seguimos adelante en la lucha en busca de la verdad y seguiremos hasta saber la verdad. Yadira. Gracias, Juan Carlos. Buen día, y sumarme al agradecimiento del señor Galito Ortega a Fundamedios, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al colectivo Nos Faltan 3 y a todos los colectivos periodísticos que por 2 años siguen manteniendo la memoria viva de Paul, Javier y Efraín y siguen impulsando este pedido de no impunidad y de memoria, verdad y justicia. Frente a tu pregunta, Juan Carlos, sobre qué es lo que mantiene esa luz latente en la búsqueda de la verdad y de la justicia, creo que más allá más bien, además de ese profundo cariño y amor hacia nuestros familiares, creo que tenemos la respuesta precisamente en esta pantalla, y es la tenacidad del señor Ortega de nunca dejarse vencer pese a las circunstancias. Yo pude compartir con él un último viaje en el mes de diciembre del año pasado, cuando nos fue entregado el informe del equipo de seguimiento especial, y para mí ver al señor Ortega parándose, siguiendo siendo fuerte, recordando a su hijo Javier, parándose pese a la adversidad, llevando esa insignia de esas cadenas con esos candados en su cuello como un recuerdo constante y una memoria constante de lo que ocurrió con el equipo periodístico, es tal vez una de las cosas que en lo personal a mí me ha
me ha hecho no claudicar frente a la situación. Creo que es eso, la fuerza de los familiares, la fuerza de cada uno de las personas que estuvieron relacionadas o que están latentes en el tema de Nos Faltan Tres, propician que la luz siga encendida. Pero creo que también, Juanca, obedece a un tema que es como mucho más estructural y mucho más sistemático. Cuando hay impunidad, cuando un caso como este queda en la impunidad, tiene intentos de silencio, no se encuentran respuestas, lo que sobreviene es una profunda indignación, y esa profunda indignación da paso a que la búsqueda de la justicia ya no sea solamente por esas 3 personas que fueron asesinadas de una manera terrible, sino que también nos pone en perspectiva cuál es la situación actual del periodismo ecuatoriano. Y entonces, a esta fecha, 2 años después del asesinato de Paul Javier y Efraín, no solamente nos faltan 3, nos faltan muchísimos más. Y nos están faltando aquellos periodistas que han muerto en la que han muerto en las circunstancias de la cobertura del COVID-19 y que de pronto no están teniendo la misma visibilización que tenían Paul, Javier y Efraín, pero cuyas vidas y cuyas muertes también siguen causando un impacto dentro del sector periodístico. Y creo que es importante que no nos callemos, no abandonemos las luchas, porque hay muchas cosas todavía que hacer. Yo creo que tal vez el señor Ortega comparte conmigo el sentimiento de que parece que no hemos aprendido nada. Si bien hemos hecho mucha memoria sobre Paul, Javier y Efraín, no hemos aprendido la importancia de la vida, no hemos aprendido la importancia de la garantía de derechos, no hemos aprendido la importancia del acceso a justicia y no hemos aprendido la importancia de que en el país no existe impunidad. Gracias, Yadira. Galo, usted mencionó algo una frase, dice, lo que el Estado ecuatoriano no ha hecho. 2 años después, ¿cómo está el tema de las investigaciones para información de quienes nos ven? ¿Qué ha pasado con precisamente el deber que tenía el Estado frente a esto? Basta encontrar culpables, tanto materiales como intelectuales, y esclarecer judicialmente la verdad. Bien, pues para mi manera de ver, como todos saben, todo el mundo sabe, desde el principio nos mintieron y nos han negado, no nos han dado respuestas ante nuestra lucha, ante nuestro pedido, incluyendo terminada la investigación de la CIDH, prácticamente la CIDH lo que recomienda al gobierno, desclasificar la información y restablecer daños y prejuicios a las familias, pero del gobierno no tenemos ninguna respuesta. Y en cuanto a la investigación no ha avanzado casi nada. Y anteriormente que estaba el fiscal Toainga, igual estaba retrasado. Toda la información que pedían nuestros abogados no caminaba, porque lógicamente si a él no le convenía la investigación, porque él formó parte del comité de crisis. Entonces, pues eso ha dado un atraso total, y como no hay voluntad del fiscal, no hay voluntad de la fiscalía, entonces para nosotros todo lo han tapado, todo lo han escondido y nos han mentido. Y entonces, pues, esa es la indignación que nosotros tenemos. Gracias, Galo. Yadira, ¿cuáles son, a tu criterio, de las evidencias de las omisiones de la Fiscalía en este caso? Gracias, Juan Carlos. Yo creo que es importante referirse o remitirse al informe final del equipo de seguimiento especial que fue entregado el día 12 de diciembre en la ciudad de Washington, tanto a los familiares como al Estado ecuatoriano y al Estado colombiano, digamos, para que tengamos un instrumento objetivo, ¿no? Y no vayamos por la subjetividad en este caso. Ese instrumento objetivo, que fue construido en un plazo de alrededor de 9 meses por parte de un equipo
de un equipo de investigación, de un equipo de acompañamiento a las fiscalías liderado por una consultora que precisamente en esta tarde conversará también con otros analistas acá en este espacio de Fundamedios sobre las medidas de protección para periodistas en estos momentos. Ese equipo ha determinado cosas que nosotros las hemos resumido tal vez en 3 grandes bloques que se tendrían que o que deberían haber sido analizadas por las fiscalías. Empezar diciendo que casi 3-4 meses después de la entrega de ese informe en manos de los funcionarios del Estado ecuatoriano y del Estado colombiano, ninguna de las 2 fiscalías ha hecho un intento por incorporarlas dentro de su horizonte de investigación. En su momento la Cancillería dijo que se pronunciaría alrededor del informe del equipo de seguimiento especial. Bueno, entendemos que tal vez por las circunstancias no les ha sido posible pronunciarse sobre ese instrumento tan importante que además fue financiado íntegramente por el Estado ecuatoriano, de ahí que también en un intento de rendición de cuentas ese informe debería ser aplicado. De las cosas o de las conclusiones que ese informe nos plantea, la primera es la recomendación al Estado ecuatoriano de que en su horizonte de investigación en la Fiscalía, en su teoría de caso, incorpore posibles omisiones cometidas en la zona de San Lorenzo, pues los investigadores han llegado a determinar que la no coordinación entre las autoridades policiales y las autoridades de las Fuerzas Armadas que formaban un mando único en la zona de San Lorenzo después de la explosión del 26 de enero de un coche bomba a las afueras de un cuartel policial, esa falta de coordinación, esa falta de compartir información, esa falta de compartir criterios incluso sobre la seguridad de la civil posterior de Paul Javier y Efraín. De ahí que la comisión le está diciendo al Estado ecuatoriano, ahí hay una posible omisión, investíguela. Inclusive investíguela para descartarla. Sin embargo, esa investigación no se ha llevado a cabo. Lo segundo, que es sumamente importante, es el análisis precisamente de lo que el señor Ortega manifestaba. Este informe del equipo de seguimiento especial está diciendo al Estado ecuatoriano, analice la participación y la actuación de las autoridades que en su momento acogieron o fueron delegadas para solventar la crisis del secuestro, es decir, indague en ese comité de crisis cómo se tomaron las decisiones, se contó o no se contó con los especialistas para hacerlo, cuáles fueron los niveles de organización. Tampoco se ha hecho. En estos momentos la comisión ha recomendado a los 2 estados que sus teorías del caso no estén solamente sustentadas por las versiones testimoniales de quienes están detenidos en Colombia. Ahí hay una contradicción alrededor, por ejemplo, de cómo surgió el asesinato o de cómo se dio el asesinato del equipo periodístico. Mientras las versiones de los detenidos, es decir, mientras el testimonio afirma que fueron ejecutados de una forma premeditada, la prueba científica, la prueba pericial representada en el informe de medicina legal sobre la autopsia de los cuerpos de los 3, determina que la ejecución se produjo en movimiento, que las trayectorias de los proyectiles eran desde abajo hacia arriba, que Paul, Javier y Efraín caminaban o corrían mientras fueron ejecutados. Entonces, hay ahí por lo menos una contradicción entre las dos, entre la versión de los detenidos y la prueba científica. Lo que el equipo de seguimiento especial le ha dicho a las 2 fiscalías, hagan un trabajo de contrastación, es decir, no nos compremos un testimonio, no creamos a ciegas lo que los testigos nos están diciendo, sino que hagamos un trabajo mucho más científico, pericial, de contrastación de las cosas. Y lo que podemos ver es que tampoco se ha hecho. Entonces, creo que una de las principales deudas frente a la investigación es precisamente el hecho de no haber acogido esas recomendaciones del equipo de seguimiento especial que podían haber sido esclarecedoras, no para los familiares solamente, para el país entero, para que precisamente una irresponsabilidad, aún en el plano administrativo, no quede impune. Gracias, Yadira. Estamos con Yadira Guagallo, compañera de Paul Rivas, y Galo Ortega, padre de Javier Ortega, en este foro sobre Nos faltan 3, en el segundo aniversario del secuestro y asesinato de los compañeros, colegas y amigos del diario El Comercio, junto a Efraín Segarra. Galo, 2 años. La verdad es que para la sociedad ecuatoriana, sobre todo para el periodismo ecuatoriano,
fue un impacto complicado, y tuvimos como periodistas que afrontar dos cosas. Uno, el hecho emocional mismo, ustedes como familiares, nosotros como colegas y amigos, pero además la sociedad ecuatoriana. La sociedad ecuatoriana también vio ahí una oportunidad para expresarse y para sentir lo que verdaderamente era el trabajo periodístico, los riesgos que estos tenían. 2 años después, Galo, ¿usted cree que la sociedad ecuatoriana se ha olvidado del tema, que la sociedad ecuatoriana, como sucede en la vida, ha dejado este tema solamente para la memoria de los familiares, o como decía Yadira, aprendió lecciones y no las ha cumplido? Bueno, la sociedad ecuatoriana no se ha olvidado. Igual la Unión de Periodistas y todo lo que concierne a la comunicación no se han olvidado de nuestros familiares, de nuestros 3 periodistas. Pero el gobierno sí, siempre, como he dicho antes, vuelvo a repetirlo, siempre lo ha tapado, lo ha escondido y nos ha mentido. Y de esa manera no podemos seguir adelante con la investigación. Esa es mi manera de pensar. Gracias, Galo. Yadira, quizá la misma pregunta para ti. A ver, yo creo que ha habido un intento importante sobre lo ocurrido y creo que hay que recordar que tal vez el secuestro y asesinato del equipo periodístico es una de las cosas mejor y más documentadas en los últimos años en el país, y de ahí que estas investigaciones han sido premiadas no solamente dentro del país, sino que han sido reconocidas fuera del país. De hecho, una investigación binacional entre equipos de Ecuador y de Colombia de aproximadamente 20 periodistas fue finalista del Festival Gabriel García Márquez en la ciudad de Medellín, lo que pone de manifiesto la importancia de la creación de la memoria de estos hechos. Siento, sin embargo, que no es solamente un tema alrededor de Paul Javier y Efraín. Creo que en general en el país estamos acostumbrados mucho al corto plazo y que el trabajo de la memoria es un trabajo que es fuerte, que es denso, que se hace todos los días y que se va viendo sus frutos muy en el largo plazo. De ahí que mi agradecimiento personal, y creo que hablo por por las 3 familias, al agradecer a esos equipos periodísticos, a esos periodistas también que en solitario siguen haciendo investigación y siguen recordándonos desde el propio periodismo, no solamente lo que pasó, sino que utilizan o que toman el caso de Nos Faltan 3 para crear nuevos relatos sobre la importancia que tiene la protección del trabajo periodístico. Justamente en el día 26 de marzo, cuando se cumplió un año del secuestro, es decir, el 26 de marzo del 2018 es cuando se da el secuestro en la parroquia de Mataje. El colectivo Nos Faltan 3, que agrupa a periodistas, a amigos, a familiares de Paul Javier y Efraín, tuvo un potente comunicado, una potente comunicación, recordando que en estos momentos también hay muchos periodistas cuya integridad o cuya garantía de derechos puede estarse viendo menoscabadas mientras realizan la cobertura de la emergencia sanitaria, y que es importante poner el esfuerzo de la memoria también ahí, es decir, no hacer que Paul Javier y Efraín sean un monumento, ¿no? O que sean, digamos, este recuerdo o esta historia solamente de los hechos o de que aparece cada vez que se cumple un año más, sino de que efectivamente su memoria sirva para evitar que más periodistas, que más trabajadores de la comunicación, camarógrafos, fotógrafos, conductores y todos quienes están vinculados al proceso comunicativo tengan que atravesar esta situación. Gracias, Yadira. Galo, ¿usted continúa con su rutina en el sentido de, en algunas entrevistas siempre usted mencionaba que usted hace esfuerzos físicos, hace trote, trabaja en su cuerpo, en su mente, quizá en este proceso de también
tener la fortaleza para afrontarlo. ¿Qué es lo que siente usted ahora, Galo? Usted dijo que no ha pasado un día. En realidad, su sentimiento, su corazón le dice que no ha pasado un día de todo esto. Y sin embargo han pasado 2 años. ¿Cómo está su corazón ahora? Bien, pues gracias a Dios, a la fe que le he puesto en Dios, me mantengo bien, pero como vuelvo a repetir, no ha pasado un día y de esa manera el recuerdo de nuestros 3 familiares. En cuanto a mi deporte, pues eso es lo que me ha dado fortaleza, ah, y espiritualmente sigo bien, pero esperanzado en buscar la justicia y la verdad que buscamos los familiares, porque esta tragedia no solamente ha sido para las familias, sino también ha sido una tragedia para el gremio de periodistas y para el Ecuador y para el mundo entero. Y eso pues es el dolor que nos causa. En cuanto al deporte, pues seguiré en mi entrenamiento para nuestra mente y en el recuerdo de todos los ecuatorianos, porque esa herencia que ellos nos han dejado no tenemos que olvidar. El ejemplo que ellos nos han dejado, esa perseverancia y la manera ellos salieron a buscarse el pan de cada día como lo hace todo el ser humano, pero ante las circunstancias y la negligencia del gobierno nos quitaron a nuestros seres queridos y por eso es que nunca terminaré de decir de que el gobierno nos debe a nuestros seres queridos. Ahora, quería leer unos mensajes que nos están llegando. Les agradezco su atención para los que nos están viendo. Y, y, y me refiero a Marcelo Gijón, que él es un colega, periodista y amigo que está en este momento viéndonos en Riobamba. Él dirige algunos medios en Riobamba y fuimos compañeros en el Diario Expreso. Y es una persona que yo respeto y admiro mucho. Y dice esto: les abrazo, Galo y Yadira, entre el dolor y la indignación, pero seguro de saber que ustedes nunca han estado solos, que su lucha permita que haya más verdad en el país que hace falta. Y Cristina Arboleda también envía un mensaje: un abrazo para ti, Yadi, querida, y a don Galo. Javier, Paul y Segarrita siempre están en nuestros corazones. Memoria, verdad y justicia. En realidad, Yadira, estas palabras siempre conmueven. Es decir, en el corazón, en el espíritu de nuestros colegas, de todos nosotros que sabemos lo que es el periodismo y lo que es estar en coberturas de esta naturaleza y los riesgos que se corren, queda ese profundo vacío de saber que, que el Estado ecuatoriano, que el Estado colombiano no corresponde a esto, no se hace corresponsable de esta situación, tanto en sus acciones como en sus omisiones. Quería en este momento, por ejemplo, referirme al trabajo periodístico de investigación que hicieron Arturo Torres y María Belén Arroyo en su libro Rehenes, que además en sus siguientes ediciones fue incrementando los frutos de sus investigaciones. Y ahí dio nuevas luces, ellos dieron nuevas luces sobre lo que había pasado, la situación previa en la frontera norte, en la zona de Esmeraldas, las complicidades que se habían dado desde la fuerza pública en ciertas circunstancias, pero eso queda ahí, es como que el Estado ecuatoriano y el Estado colombiano obviamente, fuese una pared que solo mira por sí mismo, que solo mira por su voluntad y solo mira por su conveniencia. ¿Cómo romper esa pared, Yadira? ¿Cómo crees que si en algún momento sea posible romper, o al menos fisurar, esa pared de silencio y de impunidad? Interesante
la pregunta, Juan Carlos. Antes de responder, quiero dar un abrazo de vuelta a Marcelo y a Cristina por esos mensajes que definitivamente ponen en perspectiva que hay una sociedad que no está dispuesta al olvido. Sobre la pregunta, Juan Carlos, de cómo romper esa pared, yo creo que varias cosas ahí. Esa inacción, esa no respuesta, ese silencio también va creando historia, también queda como un instrumento de memoria. Es decir, en 20 años, cuando se analice el crimen contra Paul Javier y Efraín, también se va a analizar las actuaciones estatales de los dos países. Y también se va a poner de relevancia que frente a un hecho de esa magnitud, la respuesta fue el silencio. También, digamos, estoy completamente segura que a futuro se va a analizar cómo los dos países perdieron la oportunidad de implementar un mecanismo que muy pocas veces en la historia de este continente se ha desplegado, como lo es un equipo de seguimiento especial que haga una investigación exclusiva y de apoyo técnico a esas dos fiscalías, no con el ánimo, digamos, de colocar un poder punitivo sobre los estados, sino más bien entregándoles las herramientas adecuadas para su investigación. Entonces creo que eso, aunque ahora parezca silencio y aunque ahora parezca inclusive una falta completa de empatía hacia las víctimas colaterales de este suceso, también van creando un relato de cómo los estados les responden a sus ciudadanos en el marco de la protección de los derechos humanos y de la garantía de los derechos humanos. Entonces, probablemente, digamos, el Estado ecuatoriano y el Estado colombiano estén cosechando a futuro las consecuencias de su propio silencio. ¿Cómo romper esa pared? Cuando los familiares de Paul Javier y Efraín regresamos de Cali con los cuerpos de los tres, teníamos muchísimo miedo frente a las circunstancias, muchísimo miedo frente a cuál iba a ser nuestra respuesta frente a esto. Yo personalmente sentía como nunca el miedo sobre mi propio cuerpo, es decir, incluso físicamente, desde el día en el que nos comunicaron el secuestro, el miedo estaba sobre mí, pero creo que cuando volvimos de Cali, todos los familiares tuvimos como consigna que el miedo no tenía que detenernos y que frente al miedo, frente al asesinato, frente al silencio, frente a la impunidad, había que responder con lo mejor que sabemos hacer. Y lo mejor que sabemos hacer es contar la historia, es repetirla, no en un afán de revictimizarnos, no en un afán de revictimizar a Paul, Javier y Efraín, sino en un afán de que quede constancia de que esto ocurrió en el país. También en esa última ceremonia que fue en la iglesia del Colegio San Gabriel, en la iglesia de la Dolorosa, habíamos pedido a nuestros colegas periodistas que el miedo tampoco los detenga, y que el miedo no sea una causa para no seguir contando la historia y para no hacer periodismo. Y entonces, de ahí que esta investigación, por ejemplo, la de María Belén y la de Arturo Torres, denominada Rehenes, es una investigación que nos devuelve precisamente esa esperanza y esas posibilidades de que el miedo y el silencio no han podido ser frenados pese a todos los intentos que se han hecho desde el poder estatal de Ecuador y desde Perú. Creo que lo que ocurrió con Paul y Efraín también tiene que dejarnos grandes lecciones, pero es imperativo, es importantísimo que empezamos a aprender de eso. Sé que puede ser doloroso, para nosotros lo es, para el señor Ortega, que alguien pueda sacar una enseñanza de la muerte de su hijo, tal vez es una contradicción terrible, pero creo que no podemos no dejar de aprender de lo que ocurrió. Facultades de comunicación, gremios periodísticos, periodistas, dueños de medios de comunicación, necesitamos aprender que la vida dentro del trabajo periodístico es una vida que tiene que ser garantizada. Yo creo que necesitamos aprender que la figura de héroes no nos ayuda porque los periodistas no estudiamos periodismo para perder la vida en el periodismo. Estudiamos periodismo porque creímos que éramos instrumentos útiles para crear información que le sirva al ciudadano para finalmente poder tomar inclusive la decisión de salir o no de su casa. Y entonces creo que eso es importante. Creo que es importante concebirnos como periodistas, no como aquellos depositarios de absolutamente todo ese heroísmo, sino como seres que trabajan, que son sujetos de derechos a los que se les tiene que garantizar derechos y
Si empezamos por ahí, es decir, si empezamos a cambiar un poco esta concepción del periodista como aquel que abnegadamente entrega su vida para hacer su trabajo, creo que ya será mucho. Creo que eso inclusive puede otorgar la tranquilidad de la no investigación dentro de las esferas de la justicia. Sin embargo, tras 2 meses de ocurridos los hechos, cuando todavía hay una certeza sobre qué va a ocurrir con esa indagación previa, justamente por el momento que estamos viviendo. Tampoco hay una intención desde los familiares de dejar el tema de la justicia relegado. Y yo creo que próximamente pudiésemos tener, digamos, alguna respuesta importante desde lo legal sobre cómo vamos a avanzar con ese proceso. En este punto, ¿dónde está el proceso, Yadira, judicialmente? Sí, este proceso inició como una investigación de hecho de la Fiscalía, estuvo en primera instancia abierta dentro de la UNIDOT, que es la Unidad de Investigación del Crimen Organizado, a cargo del fiscal Wilson Toainga. Aproximadamente 1 año y 6 meses estuvo el proceso dentro de esta unidad judicial y después se decidió pasarla hacia la Comisión de la Verdad. En la Comisión de la verdad es que nosotros, nuestra expectativa fue alta porque sentíamos que al menos podríamos tener un enfoque desde el tema de derechos humanos alrededor del caso. Sin embargo, en las últimas semanas entendemos que ha habido algunos cambios de fiscales dentro de la Comisión de la Verdad y que estaría por asignarse el caso a un nuevo fiscal. Lo tenemos que resolver en estos días, es decir, conocer en dónde está. El anterior fiscal nos había dicho que de hecho hay algún mecanismo por el que la indagación previa de 2 años se puede extender, ¿no es cierto?, porque se ve la necesidad de continuar con esa investigación. En los últimos meses se hizo bastante, se volvió a tomar versión o se llamaron a nuevas personas a rendir versión dentro de la Fiscalía en un intento como de esclarecer o de tener un mejor mapa de la situación. En este momento necesitamos tener una certeza sobre qué fiscal lo está llevando, pero digamos el camino internacional ha sido un camino que no ha sido descartado. Gracias, Yadira. Estamos con Yadira Huagallo y estamos con Galo Ortega. Galo es padre de Javier Ortega, periodista del diario El Comercio. Yadira es compañera de Paul Rivas, fotógrafo, fotoreportero de diario El Comercio. Y también tenemos en nuestro espíritu la presencia de Efraín Segarra y sus hijos, su familia también, que seguramente estarán acompañándonos. Como es un foro sobre la memoria, quería pedirle a Galito que nos haga una pequeña semblanza de Javier. ¿Quién era Javier? ¿Quién es este joven periodista que muere en estas circunstancias, pero que deja una estela de valor del deber ser periodístico, de la ética periodística, en ese camino al punto de arriesgarlo todo por encontrar, buscar la noticia, la verdad? ¿Quién era Javier, Galito? Danos una semblanza, una pequeña biografía de tu hijo y como persona además. Bueno, pues primero agradecer a Marcelo, a Cristina por ese abrazo que nos envían y esa solidaridad, eso es lo que nos hace fuertes. En cuanto a Javier, pues él fue, desde niño, fue un chico muy, muy aplicado en sus estudios. Siempre él nos dejó ese buen recuerdo. Fue un ejemplo para nosotros como padres, fue un ejemplo para mis hijos, Andrea y Galo Alejandro. Él siempre fue un chico de buenos sentimientos, muy dedicado a su trabajo. Y todas esas cosas nos hace reflexionar de que ese ejemplo que nos ha dejado, pues como estaba muy dedicado a su trabajo, él venía muy tarde y siempre lo esperaba hasta que él llegaba. Y bueno, todo eso aún no se ha perdido la costumbre. Y ahora en estos momentos duros que vivimos, me imagino cómo estaría él, cómo estarán todos los periodistas al pie del cañón, como se dice. Uh-huh. Yo le decía mi soldado periodista, porque sé que
un periodista también es como un soldado, con la diferencia de que un soldado lleva su arma, lleva su cámara fotográfica, lleva su manera de pensar para recibir el mensaje y eso dar a conocer al mundo entero que necesita informarse. Pues, y todo ese recuerdo, esos recuerdos buenos que nos ha dejado y nos presentarlos a ellos. Nosotros seguiremos en la lucha, no nos cansaremos de buscar la verdad. Gracias, Galo. Y la misma pregunta para ti, Yadira. Paul, háblanos del viejo y querido Paul. Gracias, Juanca. Tengo la misma impresión que el señor Ortega, es decir, en esta situación, ¿qué estaría haciendo Paul? Probablemente en las calles de Quito, ofreciéndonos esa memoria gráfica de lo que está pasando en estos momentos. Y creo que ahí esa parte de la memoria también es recordar la pérdida, pero desde el punto de vista de cómo perdimos las historias de Javier Ortega, cómo perdimos las fotografías de Paul Rivas, cómo perdimos ese impulso al trabajo periodístico desde el señor Efraín Segarra y que lo siguen haciendo también los conductores de los diversos medios de comunicación. Como profesional puedo decir que Paul era un fotógrafo extremadamente humano, es decir, siempre buscando la empatía, siempre buscando que sus fotografías le hagan al lector, a quien mirara esas fotografías, ponerse en el lugar de la otra persona, poder experimentar esas otras historias y por lo tanto crear un canal de empatía, que creo que es súper importante y súper oportuno en estos momentos en los que, digamos, estamos tan abstraídos de la realidad porque tenemos que estar dentro de nuestras casas y podernos en el lugar de la otra persona es súper necesario y súper importante en este momento. Yo lo recuerdo como un padre tremendamente entregado hacia su hija Carolina, haciendo que cada acción de su vida sea una acción de ejemplo a su hija, y entonces siento que Paul estará profundamente orgulloso del camino que ella ha escogido, que es también el de la comunicación. Lo recuerdo como un hijo devoto de su madre, un hijo muy preocupado por la situación. Sé que en estos momentos él estaría junto a su madre ocupándose de ella en la cuarentena, viendo que nada le falte, como lo están haciendo ahora sus otros dos hermanos. Y quiero también no aprovechar, pero bueno, quisiera también referirme al señor Efraín Segarra, que ya que Cris no nos acompaña en estos momentos, pero creo que es importante relevar su memoria y recordarlo también, porque en estos momentos muchos compañeros conductores también se juegan la vida cuando salen, cuando transportan a los equipos periodísticos, cuando transportan a las personas de los medios de comunicación para que los medios puedan seguir funcionando. Entonces es importantísimo relevar esa importancia de quién es el conductor y quiénes son todos esos otros trabajadores de la comunicación que hacen posible que la gente pueda seguir recibiendo información en sus casas. El último recuerdo que tengo de Paul, Javier y Efraín es del señor Segarra manejando su camioneta con sus manos al volante, con sus ojos por el retrovisor, a Javier sentado en el asiento del copiloto, colocado una gorra y regresando a ver hacia atrás donde estábamos sentados Paul y yo con un chiste, diciéndome que en una semana regresarían para celebrar mi cumpleaños, y lo recuerdo a Paul sentado a mi lado, rodeado con su brazo sobre mí, y diciéndome que dentro de una semana continuaríamos con todos esos planes. Es una imagen que yo la llevo dentro de mi corazón, que la llevo siempre grabada en mi mente, que la recuerdo constantemente como ese recordatorio también de que ellos fueron a buscar una historia periodística, ellos fueron a trabajar, no buscaron ser ejecutados, no buscaron ser secuestrados. Por eso hay que rechazar rotundamente aquella tesis que habla de que se pusieron a disposición de sus captores para que los llevaran hacia Colombia, porque ese día, ese 25 de marzo, cuando ellos partieron desde la ciudad de Quito, iban con la misión de su trabajo periodístico,
no estaban buscando lo que les ocurrió, no son culpables de lo que les ocurrió, así como ningún otro periodista es culpable de lo que le ocurre. Y creo que es importante que los podamos recordar así, como trabajadores de la comunicación, a los que se les tenía que garantizar sus derechos, pero que lamentablemente esos derechos no fueron garantizados. Gracias Yadira, algo que a mí me llama mucho la atención es precisamente esa devoción que tenemos, me incluyo, incluye a Yadira también, por el oficio. O sea, es una cosa que uno adora, ama mucho estar en el sitio cuando uno está. Yo estoy ahora por la cuarentena prácticamente encerrado, salgo eventualmente a algunas cosas, pero sí, en verdad siento mucha envidia de algunos compañeros que están arriesgando ahí muchas cosas para poder dar información pertinente, adecuada en medio de esta crisis. Y eso noté siempre en la memoria y en las figuras, perdón, de Javier y de Paul, esta vocación por el oficio. Galito nos decía que llegaba muy tarde, ¿no? Que no esperaba sino saber dónde estaba Javier, dónde estaba la asignación, la reportería para él estar ahí presente, ¿cierto, Galito? Ese cumplimiento del deber que él tuvo siempre desde muy muchacho. ¿Cómo mira usted eso? Y si no piensa en algún momento que esa situación, ese espíritu que a veces tenemos los periodistas de ser a veces demasiado audaces, demasiado no calcular los riesgos, pudo haber influenciado también en los hechos. Le hago esta pregunta que es difícil, pero y le pregunto esto si usted ha reflexionado sobre ello. Pido disculpas, mi señal no está correcta, no les escucho bien y entonces no lo tengo tan claro, pero en cuanto a la responsabilidad y al profesionalismo que lo llevaba Javier, pues como le vuelvo a repetir, él era muy dedicado, muy responsable. La profesión, lo que uno hace es hacer de lo mejor para que salgan bien las cosas y para, por decir, como yo soy fotógrafo, cuando yo mantenía mi profesión, pues lo que hacía es hacer lo mejor para yo recibir un estímulo de mis clientes y de esa manera pues he salido adelante. Y eso es lo que hacía Javier responsablemente con ese coraje que él tenía y la experiencia que poco a poco se iba formando. Y para mí pues es muy lamentable y muy doloroso de que siendo un chico que se estaba preparando intelectualmente para hacer y cumplir con ese deseo que él tenía, porque él tenía estaba en su proyección ser un profesor de universidad y salir adelante. Eso es lo que duele. Y no sé, no sé qué más decir, pero eso es el dolor y la impotencia que tenemos con estas autoridades que no les importó lo que dijo el presidente, que más le era interesante la reputación del país a 3 periodistas que estaban secuestrados. Y eso es el dolor que siempre lo llevaremos en nuestros corazones. ¿Y eso es verdad, Yadira? ¿Es verdad a tu criterio que se privilegió la reputación, el Estado de Derecho de un país, su formalismo burocrático y judicial en función versus la vida de 3 personas? Yo quisiera recordar que cuando iniciaron los días del secuestro y después cuando ya el desenlace fue fatal, digamos, la respuesta a modo de consuelo que nos daban las autoridades es que
no estaban preparados para una situación como esa. Esto era nuevo, en Ecuador nunca hubo un secuestro de esta magnitud, nosotros no estábamos preparados para negociar con un grupo narcodelictivo, no estábamos preparados, no, digamos, esa excusa es ahora tan difícil de creer cuando pasan tantas cosas y la respuesta frente a las cosas que pasan en el país sigue siendo la respuesta de la no preparación, La misma. ¿no? Exactamente la misma. Después se intentó culpar a Paul Javier y Efraín de su propia muerte, es decir, muchas autoridades en el país hicieron estas declaraciones de que habían pasado a Mataje bajo su propia cuenta, que habían cruzado hacia Colombia, prácticamente entregándose hacia sus captores para que los secuestraran y los asesinaran. Y después también, digamos, en el relato o en el discurso de otros hechos, también vemos cómo culpar a la víctima se convierte también en un modo de actuación, no solamente dentro del Ecuador, sino en el mundo entero. Es decir, las autoridades están más enfocadas en encontrar una excusa y en encontrar un culpable que en asumir las responsabilidades que tienen frente a hechos como los que ocurrieron, como los que están pasando en este mismo momento. Yo creo que una sola vida es importante. Y tal vez, digamos, para quienes no han podido experimentar lo que significa que un familiar, que un ser querido esté en una situación desconocida, prácticamente rogando por su vida, porque esas cadenas que lleva el señor Ortega son una referencia a un video que los captores de Paul Javier y Efraín enviaron, ¿no es cierto?, a las autoridades. Nosotros lo conocimos un día después y lo enviaron también a medios de comunicación, en los que se los mostraba encadenados, ¿no es cierto?, con candados, rogando por su vida. Recordemos las palabras de Javier Ortega. Nuestra vida está en sus manos, decía Javier Ortega, y al mismo tiempo Paul abrazado al lado de él y el señor Segarrita abrazado desde el otro lado, sin hablar, rogaban por sus vidas. Entonces esas cadenas que lleva el señor Ortega, don Galito, son el recuerdo precisamente de esa situación de angustia a la que los sometieron. Y entonces, digamos, cuando uno tiene que experimentar ese tipo de situación, uno considera que la vida debe ser salvaguardada bajo cualquier circunstancia, es decir, primero la vida, primero la garantía de la vida. Y creo que 2 años después, sí podemos decir que esto tiene que servirnos, porque tiene que servirnos para entender el valor de la vida. Tiene que enseñarnos a que una sola vida es importante, que no son solamente 3 periodistas, que no son solamente, 20 trabajadores de la salud en la situación actual. Cada vida es importante y cada estamento de esta sociedad, tanto pública como privada, tiene que tener una responsabilidad sobre cómo esas vidas son salvaguardadas, cómo se garantiza esa vida. Entonces, creo que este preciso momento, el que estamos viviendo en esta cuarentena, en estas situaciones que son completamente fuera de todo entendimiento, tienen que por lo menos hacernos reflexionar sobre cómo queremos enfrentar el país, sobre cómo queremos enfrentar el mundo una vez que las puertas de nuestras casas se abran y podamos poner un pie afuera. Queremos seguir siendo aquellas personas que le adjudicamos a la no preparación o a la poca preparación las repercusiones de las cosas. Queremos ser aquellos que revictimizan y culpan a las víctimas sobre su propia suerte, o queremos ser ese país en el que cada ciudadano importa, en el que cada vida es importante, en el que cada vida se merece que sea garantizada. Creo que ese es un debate importantísimo que calza justo con este 7 de abril, en el que tú al inicio decías, Juan Carlos, que por investigaciones periodísticas se llega a saber que es muy probable que en este día los 3 hayan sido ejecutados. Entonces son debates que no están divorciados el uno del otro. Necesitamos recordar todo lo que pasó hace 2 años y necesitamos conectarlo con lo que está pasando en este momento para tomar la decisión de qué tipo de país es el que queremos ser. ¿Somos el país de la excusa eterna o somos el país que le garantiza la vida a sus ciudadanos? Gracias, Yadira. Estamos con Yadira Guagallo, compañera de Paul Rivas. Estamos con Galo Ortega,
padre de Javier Ortega, periodista del comercio. Paul era fotoreportero del comercio. Y también llevamos en nuestra memoria a Efraín Segarra, también conductor del equipo periodístico y asesinado, igual que sus compañeros, en la frontera norte. Galito, no sé si me está escuchando bien. Ahora sí. Perfecto. ¿Usted cree, cuando dice Yadira que los periodistas, el equipo periodístico del comercio, estaban trabajando, buscando la noticia? Ese era su trabajo. Estaban haciendo lo que tenían que hacer. Y luego el gobierno, el Estado, el Estado ecuatoriano y el Estado colombiano empiezan toda esta serie de objeciones, de justificaciones, de culpabilizaciones, sobre todo el gobierno ecuatoriano en nuestro caso. ¿Usted cree, Galito, que se estaba protegiendo a alguien? ¿Se estaba protegiendo a algo? ¿Qué es lo que piensa usted ahora de esto? Bueno, desde el comienzo, pues, nosotros en el comité de crisis tuvimos un poco de cosas negativas que no lo teníamos claro. La primera semana prácticamente nos dijeron que no teníamos que decir los nombres de nuestros seres queridos y mantener en secreto, porque si nosotros divulgábamos cualquier cosa, esto va a entorpecer las investigaciones. Inclusive, teníamos que, si nosotros éramos un delegado por familia, a cada delegado, ni siquiera a mi esposa, ni siquiera a nadie teníamos que decir lo que sucedió, lo que se conversó en el comité de crisis. Y entonces todo eso era mentira, si ellos ya sabían quiénes y qué es lo que estaban pidiendo los secuestradores. Entonces, todo eso fue puras mentiras desde el comienzo hasta el fin. Y eso es lo que nos ha tenido en zozobra, hasta que a los 7 días nosotros tuvimos que hacer nuestra primera manifestación de sacar los nombres al aire para que sepan quiénes son nuestros familiares que estaban secuestrados ante todo ese peligro. Y todo eso prácticamente no ha habido nunca una expresión del gobierno de esa voluntad de salvarlos a ellos, de traerlos sanos y salvos. Nunca hubo esa voluntad y, como vuelvo a repetir, siempre habrá esa impotencia en nosotros de dolor. Gracias, Galito. La misma pregunta, Yadira, a tu criterio, y por las investigaciones y las circunstancias que ahora sabemos, ¿crees que en su momento, desde siempre o después, se estaba protegiendo algo o alguien ante esta situación? Sí, o sea, recordemos que, digamos, como regla general, ahí donde hay silencio, hay unas verdades que quieren ser acalladas y unas verdades que se espera que no salgan a la luz. Y que si salen a la luz provoquen el menor impacto posible. Nuevamente, digamos, por el informe del equipo de seguimiento especial, por investigaciones periodísticas, tanto en Ecuador como en Colombia, se sabe, esto es, digamos, conocido por múltiples personas, no es nada oculto, que evidentemente, digamos, desde hace mucho tiempo, hace 2 años y probablemente en este mismo momento, la zona de frontera es una zona altamente conflictiva en la que se llevan a cabo o en la que están latentes varios intereses, múltiples intereses que involucran grupos narcodelictivos, que involucran lamentablemente autoridades locales que digamos que involucran también, digamos, a estamentos locales y estamentos nacionales. Entonces, recordemos que meses después, o casi un mes después de ocurridos los hechos, se llega a saber de chats que mantenía la policía con los propios disidentes del Frente Oliver Sinisterra, y que en estos chats ya se hacían unas demandas alrededor de no nos molesten, estamos en nuestros territorios y
una persona civil, un periodista o quien fuere que lo encontremos aquí, será secuestrado, será asesinado. Y entonces, digamos, por ahí dentro de la investigación de esto, tampoco se ha llegado a determinar qué se hacía con esa información, qué elementos aportaba a la protección de la población, que estamentos policiales tuviesen activos chats de conversación con los cabecillas de estos grupos narcodelictivos. Eso no se ha llegado a especificar y el propio equipo de seguimiento especial les recomienda a las fiscalías que pongan una principal atención sobre eso y que se investiguen, ¿no es cierto?, las posibilidades de que detrás del secuestro y del asesinato no exista solamente la intención de asesinar a 3 periodistas, sino que existan precisamente esas posibilidades de encubrimiento de lo que estaba ocurriendo en ese instante, en ese momento. No se han hecho esas investigaciones, al menos desde ese enfoque. En Colombia, el enfoque investigativo ha sido absolutamente de sancionar a los autores materiales e intelectuales del hecho sin encontrar si existían otro tipo de conexiones atrás de lo ocurrido. Digamos, en Ecuador ni siquiera hemos pasado a la fase de instrucción porque no ha habido una teoría del caso sólida que permita hacerlo. Pero por regla general, siempre donde hay silencio, hay un ocultamiento de la verdad. Y lamentablemente, mientras más pasa el tiempo, mientras las cosas van evolucionando, encontrar esa verdad se vuelve como un poco más complicado, se vuelve más difuso. Entender a quién se protegía, entender a quién se silenciaba, entender cuáles eran esas otras causas más de lo estructural, ¿no es cierto?, de lo sistemático, se vuelve cada vez más complicado en la medida en la que pasa el tiempo. Y es por eso que este es un caso que no tiene que tener, o que por lo menos no debería tener tanto tiempo así de dilatado, sino que se deberían encontrar esas respuestas de una manera más efectiva, nuevamente, no solamente por hacer justicia por el crimen de Paul, Javier y Efraín, sino porque es importante revelar esas otras causas, esas causas estructurales y sistemáticas que están detrás de este tan trágico en la vida de nuestro país y que sobre ellas también se tiene que hacer justicia. Muy bien, Yadira, muchas gracias. Quizá, como ya es un tiempo prudente para este foro, quería pedirles a cada uno de ustedes, Galito, empezando por usted, un mensaje final para quienes nos están viendo, como una conclusión de esta reunión. La escuchamos. Pues nuevamente quiero repetir mi agradecimiento a todas las entidades que nos han ayudado y nos han dado esa fuerza para seguir adelante. Fundamedios, la CIDH y todas las personitas que nos dieron y nos dan ese valor. Y pedirles que no nos abandonen, porque esto pues nadie estamos libres de cualquier situación de estas, porque el periodismo, y no solo el periodismo, sino hay muchas cosas que los gobiernos prácticamente no respaldan, no dan una ayuda, no dan una protección. Y entonces, ante todo eso, nos sigan dando esa ayuda, ese respaldo, esa solidaridad para seguir adelante. Muchas gracias. Yadira. Primero, agradecerte a ti, Juan Carlos, por este espacio, por llevar esta conversación. Nuevamente, nuestra gratitud con Fundamedios, con la FLIP en Colombia, con la Relatoría para la Libertad de Expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con todos los periodistas de este país, con quienes han realizado estas investigaciones que precisamente nos han permitido llegar a esclarecer algunas cosas que de lo contrario hubiesen siempre permanecido en el silencio. Creo que en estos momentos reiterar nuestro abrazo hacia todas las familias, hacia las 3 familias. Lamentablemente no podemos hacer un acto simbólico, no podemos abrazarnos físicamente para reconfortarnos como ha sido lo usual en estos 2 años. Sin embargo, que sepan que estamos en los pensamientos de los otros constantemente. Y quiero aprovechar este foro para mandar nuestras sentidas condolencias
a los familiares, a los amigos y a los colegas que han perdido a un trabajador de la comunicación en estos días, solidarizarnos con su situación, solidarizarnos con ellos y reiterar nuevamente la importancia del trabajo de todos los trabajadores de la comunicación, periodistas, presentadores, reporteros, conductores, camarógrafos, fotógrafos, todos los que hacen posible que los flujos de información continúen en estos momentos. Nuevamente, hacer este llamado a que la memoria de Paul Javier y Efraín no sea solamente una memoria para la construcción de un monumento, sino que sea una memoria viva que nos permita ser mejores todo el tiempo, que nos permita darle un nuevo valor al trabajo periodístico, que nos permita exigir derechos, que nos permita demandar esos derechos que como periodistas los tenemos y que necesitamos hacer efectivos, sobre todo en esos momentos en los que el trabajo periodístico pasa también por una serie de situaciones relacionadas con la contingencia de la emergencia sanitaria. Y simplemente reiterar esto, ¿no? Que esta es una historia que está viva, que se mantiene, que está en el corazón de cada uno de los periodistas de este país, y felicitar por todos esos esfuerzos periodísticos que siempre se hacen con la intención de que el país tenga información oportuna, de que el país tenga información que le permita al fin y al cabo poder tomar mejores decisiones. Muchas gracias, Yadira Aguagallo. Gracias, Galo Ortega, por haber estado con nosotros. Nada más, creo que Yadira puso un punto clave en una de sus intervenciones, y es decir, que todos debemos pensar qué clase de sociedad tenemos y qué clase de sociedad queremos ser frente a los hechos que hoy ocurren, frente a la tragedia humanitaria que está viviendo Guayaquil en este momento, y haciendo una relación con la tragedia que vivieron tanto Javier, Paul como Efraín y sus familias. Creo que debemos pensar básicamente en el tema de la dignidad. La dignidad de las víctimas solamente se compensa con la justicia. Solamente se devuelve la dignidad, se humaniza a las víctimas, dejan de ser un número, dejan de ser una cifra, dejan de ser incluso una anécdota, dejan de ser un hecho, solamente con la justicia. Entonces aquí estos dos personas que nos han acompañado en este foro de Fundamedios sobre Nos faltan tres, verdad y justicia, ponen énfasis en eso. Sus vidas hoy son ejemplo de esa dignidad. El no dejar que el olvido se impregne en nuestra cotidianidad, en no olvidar, en mantener la memoria y buscar una justicia activamente, siempre devuelve la dignidad a quienes perdieron su vida. Y ese es un ejemplo que ellos han dado estos 2 años, y es un ejemplo que estamos viendo hoy, precisamente, sobre todo en Guayaquil, cuando incluso la dignidad de la muerte es arrebatada por negligencia, por una serie de circunstancias, justificaciones injustificables que se dan de un país, de unas autoridades que creen que justificándose y culpando a las víctimas, y culpando, en este caso, a los trabajadores de la salud, culpando a los propios guayaquileños de su supuesta indisciplina, etcétera, etcétera, pueda compensar ese espíritu de impunidad que en general manejan los estados. Adelante entonces, gracias Yadira, gracias Galo, y gracias a César Ricaurte también por ofrecernos esta oportunidad, y a Desiree Yepes, que también son los autores del libro que recoge los testimonios de cada uno de ustedes y que será lanzado prontamente, y que de alguna manera contribuye a conservar esa memoria y mantener la dignidad de todos ellos. Una buena tarde.